Aquí Toby, y Toby les trae un fic bastante genial. Trata una gran aventura de Hyodo y su senpai en un mundo bastante peculiar. Es una historia escrita por Jansen Senpai. Dar una visita a Jansen Senpai en su lugar donde escribe historias, tanto en su Wattpad como en su página de fanfiction. Le agradecería mucho a nuestro compañero Jansen Senpai. Espero les guste la historia y dentro fic. Capítulo 33. Destinados. Parte final. Veamos cuánto valen tus palabras. Esas fueron las últimas palabras de Bali antes de que su casco volviera a materializarse, preparado para el combate. Issei imitó su acción, con el agregado de estirar su brazo y hacer que un círculo mágico de color violeta apareciera, al mismo tiempo que una katana aparecía con su funda. El castaño sacó la espada de su funda, optando por una pose distintiva, teniendo un pie adelante mientras la punta de la katana apuntaba el cuello del albino. El aire cruzó entre ambos, y circundó hasta llegar donde estaban los demás espectadores, que a estas horas, ya se habían encargado de todos los enemigos y se encontraban juntos, expectando la pelea que estaba a punto de producirse. Mientras tanto, Odin y Yasaka parecían más atentos en romper los poderosos círculos mágicos que los mantenían cautivos, pero igual observaban de reojo lo que estaba a punto de suceder. Mientras tanto, un poco más a la lejanía, Penemue y Tiamat se encontraban paradas sobre el techo destrozado de la habitación donde antes fue la reunión, mirando atentamente lo que estaba a punto de desarrollarse. ¿No deberíamos intervenir?, preguntó Penemue, haciendo que Tiamat pusiera sus manos en la cadera con una media sonrisa. Primero, ¿no quieres ver de lo que puede ser capaz después de todo su entrenamiento? Tiamat le respondió con otra pregunta, haciendo que una pequeña sonrisa apareciera en el rostro de la cadre. Sí, y mucho, contestó Penemue, fijando su mirada en el castaño. A pesar del tiempo que pasó, ambos seguían en completo silencio, hasta que finalmente se rompió. Pero no por ellos. Fue obra de sus inquilinos. La gema verde brilló intensamente en la mano de Issei, indicando la presencia del dragón. A partir de ahora, todo lo que nos espera a alguno de nosotros dos. El tono de Drake sonaba incluso más áspero y punzante que nunca. Es la muerte. Las palabras finales del dragón hicieron que, tanto Issei como Bali, reafirmaran sus posturas de combate. En ese caso, déjame decirte lo mismo, Drake. Las alas de Bali brillaron intensamente, al mismo tiempo que las palabras de Albion se hicieron presentes. Dentro de su casco, ambos fruncieron el ceño, y todo a su alrededor se volvió negro. A un lado de Issei, se pudo ver el rostro llameante de Drake. Mientras que en el otro bando, se pudo ver como el lado de Bali se encontraba el rostro llameante blanco de Albion. Ni siquiera esas llamas imaginarias eran audibles. El silencio era impresionante, como si ambos portadores estuvieran esperando algún tipo de señal para comenzar a luchar. Muy bien. La figura de Drake se hizo completamente presente al lado del castaño. La 10ª batalla entre el dragón emperador blanco y el dragón emperador rojo. La figura de Albion imitó a Drake. Ambos dragones apretaron fuertemente sus dientes. Comienza. Ambos dragones se lanzaron a una velocidad impresionante y chocaron fuertemente, creando un gran estallido de luz. Un segundo después, se pudo ver como dos personas con la armadura de Drake y Albion intentaban darse patadas y puñetazos entre sí, cubriendo e intentando contrarrestar sus golpes. Las figuras fueron cambiando de tamaño, y el escenario que los representaba alrededor cambiaba de guerras a páramos completamente desolados, o a destrucciones masivas, representando simbólicamente todas las batallas de los Sekeryuteis y Akuyukous hasta la actualidad. Finalmente, el acto simbólico acabó, en donde se podía ver cómo Issei y Bali estaban bailando en el combate a la par con lo anterior demostrado. Las llamas blancas adornaron la mitad donde se encontraba Bali, mientras que las llamas rojas adornaron la otra mitad donde se encontraba Issei. Bali se encargaba de esquivar y bloquear todos los golpes de Issei con gran elegancia, girando sobre sí mismo. Los movimientos de ambos eran sumamente perfectos, por lo que era un deleite para los ojos de cualquiera que le gustara los combates. Aún así, se veía claramente quién era más rápido y, por lo tanto, se veía claramente quién estaba teniendo más ventaja. Issei intentaba cortarlo con su katana, pero se encontró repetidamente con la gran sorpresa de que la armadura de Bali era muchísimo más resistente que la suya.
Asumió que esa diferencia se debía mayormente a la brecha de poder que existía entre ambos. Pero eso solo hizo que pensara en una rápida solución. Solo necesito más contundencia, pensó, ensanchando sus ojos debajo de su casco. En uno de los muchos bloqueos de Balí con sus manos, la katana salió volando hacia arriba, haciendo que el albino se extrañara inmensamente. ¡Qué extraño! Estoy seguro que no aumente mi fuerza, pensó. Cuando vio que Issei había dejado una extraña apertura, el albino intentó propinarle un golpe en el pecho, solo para sorprenderse cuando el castaño tomó su brazo con sus dos manos, para después impulsarse y hacer una gran voltereta, tomando la katana con sus pies y haciendo que el filo cayera a una velocidad extremadamente alta, perforando el costado del casco de Balí, produciendo un profundo corte en su mejilla. O por lo menos, eso se suponía, debido a que una pequeña cantidad de sangre salió expulsada del casco por el corte. La parte metálica de la espada se clavó por completo en la parte trasera de Balí y generó un pequeño cráter, haciendo énfasis en la velocidad que había tomado en su recorrido. Lejos de perder el equilibrio, como su cuerpo torcido por el contundente corte lo indicaba, Balí se recompuso de un segundo al otro, algo que tomó por completa sorpresa al castaño. Apenas le dio tiempo para cubrir su pecho en forma de X, antes de salir rodando hacia atrás por el enorme golpe que le había dado su oponente. Después de rodar unos pocos metros, Issei logró recomponerse de alguna forma y aterrizó en el suelo. Su mirada se estacionó por un corto segundo en la armadura de sus brazos completamente destrozada, que se regeneró rápidamente gracias a Drake. El castaño alzó su mirada nuevamente hacia su rival destinado, que se encontraba limpiando la sangre que sobresalía de su casco. Finalmente, agitó la sangre hacia el suelo y desapareció en un enorme estallido de velocidad, que generó una enorme ventisca en su anterior posición. Issei se levantó rápidamente e inclinó sus dos manos hacia el frente, deteniendo el golpe de Balí de milagro. Ambos continuaron con el baile de patadas, puñetazos, saltos sobre el otro, y demás acrobacias. Esta vez, esa secuencia duró menos tiempo, ya que Balí atrapó las dos manos de Issei con las suyas, creando una especie de forcejeo. Los cuerpos de ambos temblaban intensamente, indicando que estaban propinando una gran cantidad de sus fuerzas para no ceder ante el poder del otro. Balí desmaterializó su casco, denotando su mejilla sangrante. «Estoy comenzando a aburrirme de esto», exclamó con una gran sonrisa, al mismo tiempo que dejaba de agarrar una de las manos de Issei, aunque aún ejercía presión en contra de ella. El castaño observó la mano en completa incredulidad, cuando vio como un orbe de color blanco se hacía más y más grande en su mano. «Te distraes muy fácil», exclamó el albino, dándole un fuerte rodillazo en el mentón a Issei, que destrozó la zona baja de su casco, para luego darle una fuerte patada en su rostro, mandándolo a volar y terminando de romper su casco en el proceso. Balí dio un gran salto hacia atrás y apuntó el orbe en dirección al castaño, que aún no terminaba de rebotar en el suelo. Dragon Shot. Un enorme arco de luz blanca que destrozaba todo a su paso fue enviado hacia el castaño. Por suerte, Issei logró responder a tiempo y se recompuso en el aire, aterrizando fructíferamente al mismo tiempo que creaba tres círculos mágicos enfrente suyo que actuaron como barrera. El potente Dragon Shot impactó contra la primer barrera, dañándola de sobremanera y destrozándola en cuestión de un segundo, al igual que la segunda. Finalmente, el castaño usó gran parte de sus fuerzas para mantener la tercera, haciendo que la barrera se resquebrajara bastante, mientras la energía sobrante pasaba a los costados del castaño. Issei no podía evitar estar impresionado ante tal magnitud de poder mágico. Sentía que sería arrastrado al ataque solo por lo rápido y arrasador que era. Pasaron unos pocos segundos en donde todo lo que veía era solo de un color blanco por culpa de la magia de color blanco, hasta que finalmente el ataque cesó, y una enorme cortina de polvo se generó en toda la zona que no permitía visualizar nada. El castaño abandonó su postura, viendo como su círculo mágico había quedado a solo un soplido de ser destruido. Sus oídos se agudizaron cuando escuchó un movimiento extraño en su derecha. Por allí, pensó alarmado el castaño, viendo a la derecha de la barrera, solo para ensanchar sus ojos en shock cuando se trataba de su katana. Una finta. Aunque la resolución de Issei ya había sido bastante rápida, no tuvo el tiempo suficiente para darse vuelta y responder al ataque al mismo tiempo. Issei recibió una gran patada en su cuello, que se retorció como si fuera gelatina.
Los ojos cubiertos de dolor de Issei eran bastante claros, al mismo tiempo que todo su cuerpo se estrellaba violentamente contra su propia barrera, terminando de destrozarla. Finalmente, pudo ver el cuerpo completo de Bali aparecer entre el polvo, esbozando una enorme sonrisa hambrienta cuando iba a propinarle lo que se supone que era el golpe final. El castaño usó el mismo rebote de su cuerpo a su favor para tomar su katana aún en el aire, propinando un fuerte espadazo al aire que tomó por completa sorpresa al albino, pero aún así pudo esquivarlo, alzando su brazo rápidamente. Aunque, de esa forma, cancelaba su ataque, y su cuerpo quedaba completamente expuesto. Issei no perdió ni un segundo y con su otra mano propinó un fuerte golpe en el abdomen de Bali, generando una enorme corriente de aire, indicando que el ataque había sido muy fuerte. Pero, la armadura de Bali no había recibido ningún tipo de daño. Una gran sonrisa volvió a presentarse en el rostro del albino. Debo admitir que fue una buena jugada, pensó, mientras comenzaba a dirigir su otro puño al pecho del castaño. Pero la diferencia entre nosotros es abismal. Justo antes de que el puño del albino se incrustara en el pecho del castaño, Issei abrió su puño, que aún seguía apoyado en el abdomen de Bali, denotando un pequeño orbe rojizo. Dragon Shot. El fuerte grito de Drake fue seguido de un gran grito por parte de Bali, cuando todo su torso quedó expuesto ante una poderosa luz rojiza que dañó severamente su armadura, haciendo que escupiera una gran cantidad de sangre en el proceso. El castaño no desaprovechó la oportunidad, propinándole un fuerte puñetazo ascendente debajo de su mentón para luego darle una gran patada en su pecho, mandándolo a volar, y haciendo que Bali rodara por primera vez en todo el combate. Issei se tomó su cuello mientras lo frotaba con una pequeña meuca de dolor, viendo cómo Bali se levantaba lentamente del suelo. Es increíble, pensó el castaño. Recibió un Dragon Shot a quemarropa, y ni siquiera así su armadura cedió ante el ataque. Finalizó, genuinamente impresionado ante el poder de su contrincante. Debo admitirlo, tienes muchos trucos interesantes, comentó el albino, limpiándose el hilo de sangre que salía de sus labios. Pero, estoy seguro que ese último me lo copiaste, declaró con bastante gracia en sus palabras. Aunque da igual qué trucos uses. Después de todo, tú ya estás usando lo máximo que te puede brindar el balance Breaker en estos momentos, mientras que yo ni siquiera he usado mi Sacred Gear, concluyó, haciendo que Issei lo mirara con gran intriga. ¿Tu Sacred Gear?, preguntó, optando por una pose de ataque con su katana. Cada Sacred Gear tiene su propio poder, explicó el albino, algo que Issei ya sabía. Mientras que el tuyo se encarga de aumentar, el mío se encarga de reducir, agregó, haciendo que Issei ensanchara sus ojos ante la revelación. Mi poder es conocido como Divide. ¿Por qué todavía no lo usaste?, preguntó el castaño inmediatamente después de escuchar sus palabras. Bali simplemente se cruzó de brazos con una sonrisa. El Divide es un poder mucho más complejo que el Burst. Necesito entrar en contacto con el usuario al que le quiero aplicar mi poder. Puede ser tanto de forma física, como mágica. Issei no pudo evitar fruncir el ceño. Eso no responde mi pregunta, exclamó. Una sonrisa apareció en el rostro del albino, lo cual fue suficiente respuesta para Issei. Aunque, si no hubiera sido suficiente, Bali alzó sus dos manos para hacer énfasis en la enorme destrucción que había causado uno solo de sus Dragon Shot. Básicamente, le estaba diciendo a la cara que era muy débil para tener la necesidad de usar ese poder. Maldito, exclamó el castaño con veneno en su voz, mientras reafirmaba el agarre sobre su katana. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó Bali con su sonrisa aún vigente, preparándose para el choque. El albino ensanchó sus ojos peligrosamente. ¿Por qué no me lo dices a la cara? Finalmente, ambos salieron despedidos a una enorme velocidad, yendo al choque. Justo cuando faltaba 1 metro para que ambos se encontraran, todo comenzó a moverse en cámara lenta para el castaño, mientras pensaba: sé muy bien que soy mucho más débil que él. Los pensamientos hicieron que la mirada del castaño se suavizara lentamente en el exterior. Sé muy bien que no tengo ninguna posibilidad si lucho con mis propias fuerzas.
Los pensamientos continuaron, pero, yo no soy como tú, Valí. La mano del albino lentamente comenzó a formarse en un puño y alzarse contra el abdomen del castaño, mientras que Issei cambiaba la trayectoria de la katana a una más en diagonal, algo bastante extraño. Sí, amo las batallas al igual que tú. Pero, si es para proteger a mis camaradas, la imagen de Rías y los demás entraron en escena por un corto segundo. Si es para proteger a mis mejores amigos, la imagen de Matsuda y Motoama pasaron por su cabeza. No sabía la razón, pero en su pensamiento también se agregaron Gasper, Azazel y Tanin. Finalmente, los ojos de Issei se movieron lentamente hacia donde se encontraba su razón de ser. Si es para proteger mi mundo junto a ellas, y el mundo de ellas, un sinfín de recuerdos pasaron a través de la mente del castaño, en todos esos momentos preciosos que pasó junto con esas dos maravillosas mujeres. Esas dos hermosas mujeres que eran capaces de sacudir todo su ser, incluso en un momento como este. Me da igual tomar prestado el poder de mi enemigo. Finalmente, el tiempo volvió a la normalidad y ambos golpes chocaron en sus destinos, generando un enorme estruendo y cráter a sus pies, que levantó una pequeña cortina de polvo como respuesta. Todos observaron con gran intriga cómo el polvo desaparecía. Todos se sorprendieron, a excreción de Tiamat y Penemue, que apretaron los dientes con rabia ante la vista. Las dos figuras permanecían aún pegadas por sus dos ataques, aunque la contundencia de una sobre la otra era bastante clara. Las piernas de Issei temblaron intensamente ante el dolor, al mismo tiempo que hacía todo lo posible para no vomitar. Finalmente, se le hizo imposible aguantar, por lo que bajó su mirada y vomitó una enorme cantidad de sangre, pudiendo ver con más claridad cómo el puño de Valí había atravesado completamente por su armadura, llegando hasta su abdomen, y casi perforándolo en el proceso. Mientras tanto, Valí tan solo suspiró decepcionado al ver que la katana de Issei se había clavado profundamente en la armadura en una forma diagonal descendente, justo por debajo de la gema que estaba en el centro de su pecho. ¿Ahora puedes ver la diferencia?, preguntó el albino, claramente aburrido del combate. Mi golpe atravesó por completo tu armadura, mientras que tú apenas pudiste atravesar mi armadura utilizando una katana. Ni siquiera pudiste cortar mi piel. Valí miró la mirada ensombrecida del castaño con leve curiosidad. Pero, podrías haber intentado perforar mi cuello, sabiendo que la densidad de mi armadura en ese lugar es mucho menor. Dudo que alguien como tú haya pasado eso por alto. Issei tosió aún más sangre, generando un pequeño charco a sus pies. Si lo hubiera hecho, lo hubieras esquivado. Conoces bastante bien tus debilidades, al igual que yo. Por eso dejaste que te golpeara, porque no viste un peligro real. Contestó el castaño, tosiendo un poco más de sangre. Después de un segundo, Issei alzó su mirada con una extraña sonrisa, algo que sin dudas confundió a Valí. Además, esto es precisamente lo que estaba buscando. Tras sus palabras, Issei afirmó el agarre de su katana con todas sus fuerzas. El albino solo pudo alzar una ceja al no comprender esto, pero no tardó tanto en recibir una respuesta. Utilizando la katana como palanca, hizo que la gema de la armadura de Valí saliera expulsada, al mismo tiempo que había una pequeña explosión plateada, cuando el albino perdió su armadura de una forma forzada. Todos estaban completamente incrédulos ante este movimiento, especialmente el mismo Valí, que se levantó del suelo y vio cómo Issei se levantaba a la lejanía, mientras la gema que había extraído permanecía a su costado. Issei se puso de rodillas y escupió otra gran cantidad de sangre, para luego tomarse fuertemente el abdomen ante el dolor punzante y ardiente que recorría por todo su estómago. Lentamente estaba desapareciendo, pero sin duda alguna el golpe había sido mucho más crítico de lo que parecía. Sabía bastante bien que le iba a doler como el infierno cuando su cuerpo se enfriara. No puedo mentirte, me sorprendiste. Pasó mucho tiempo desde la última vez que alguien logró quitarme mi armadura por completo. Comentó el albino, para luego materializar nuevamente su armadura. Pero, ¿cómo es que un movimiento como ese puede ayudar a traerte la victoria?, preguntó, sin poder encontrar una respuesta por sí mismo. Eso no me ayudará a conseguir la victoria, respondió el castaño, limpiándose la sangre que corría por la comisura de sus labios. Issei tomó la gema que estaba a su lado, alzando la mirada y entregándole una sonrisa depredadora. Pero esto sí, concluyó, haciendo que Valí y todos los demás ensancharan sus ojos en shock tras lo escuchado.
¿Piensa usar el poder del dragón blanco?, preguntó Rías, incrédula ante lo escuchado. Penemue se alarmó ante lo escuchado, y ya iba a saltar hacia el combate para interrumpirlo, pero Tiamat le detuvo con su mano. Recuerda que reemplazó su brazo demoníaco por el de un dragón, declaró la dragona con gran calma. Si en esa ocasión no sufrió ninguna consecuencia, esto es solo un juego de niños. Drake, siempre dices que tengo una gran afinidad con los dragones, exclamó el castaño, alzando la gema lo más alto que podía su mano. Entiendo cómo piensas, compañero, y estoy contigo hasta el final, exclamó el Drake con el mismo tono entusiasta y un tanto cubierto de locura de Issei. Vali tan solo se dignó a observar con los ojos bien abiertos como Issei intentaba incrustarse la gema en su brazo izquierdo, haciendo que una luz chirriante de color rojo y blanco comenzaran a luchar entre sí. ¿Estás bien, compañero?, gritó Drake a todo pulmón, para que Issei pudiera escuchar su voz sobre el ruido increíblemente molesto que hacían las luces. Mi brazo duele como el infierno, pero eso está muy lejos de detenerme. El castaño le respondió con otro grito, con una gran sonrisa en su rostro, al sentir como el poder de los dos dragones celestiales comenzaban a fusionarse. Finalmente, un extraño brillo de color violeta reinó sobre los otros dos brillos, cegando a todos por unos pocos segundos. Cuando todos abrieron sus ojos nuevamente, no podían creer lo que estaban viendo. La armadura de Issei en su brazo izquierdo, comentó Zenobia, ensanchando sus ojos a más no poder. Es blanco. Ha fusionado el poder de dos seres incompatibles. Esto es inaudito, declaró Albion con un tono lleno de incredulidad. Aunque sin duda alguna, el más impresionado de todos era Vali. Solo necesitaban ver su cara para comprobarlo. Drake, preguntó el castaño, apretando fuertemente su puño izquierdo, que ahora poseía un aura y armadura blanca. Como era de esperarse, sin efectos secundarios, exclamó el dragón bastante entusiasmado ante lo que estaba presenciando. Finalmente, Vali salió de su estupor, y comenzó a reírse frenéticamente, como si le hubieran costado el mejor chiste del mundo. Algo que hizo y no recibió muy bien, y su ceño fruncido era prueba de ello. ¿Qué te parece tan gracioso?, preguntó el castaño, señalándolo. No es gracioso, esto es jodidamente entretenido, gritó Vali con una enorme sonrisa en su rostro. El albino lo señaló con gran emoción. No sé exactamente quién eres, Youdou Issei, pero eres el sujeto más interesante que me he cruzado hasta el momento, gritó con la misma emoción con la que lo señaló, para luego pensar detenidamente. Una mirada un tanto confusa cruzó por el rostro del castaño, al ver cómo la expresión de Vali cambió radicalmente. Pero, viéndolo visto, creo que podría ser aún más interesante, pensó, para luego alzar sus brazos y entregarle una sonrisa un tanto macabra. Para que esto sea aún más entretenido, me encargaré de matar a tus padres una vez que acabe contigo. ¿Qué?, se preguntó Tiamat, bastante impresionada ante el arrebato del albino. ¿Lo está provocando? Penemue respondió su duda rápidamente. Sabe que Issei esconde mucho más potencial. Quiere liberar ese potencial a través de sus emociones, ya que el Boosted Gear responde a las emociones de su portador. ¿Crees que Issei pueda llegar incluso más lejos?, preguntó Tiamat, pensando que el balance Breaker ya se encontraba en su límite. El límite de ese balance Breaker solo se alcanza cuando tus emociones se desbordan, y tienes suficiente nivel como para alcanzarlo. Funciona al igual que las evoluciones de ese mismo balance Breaker, contestó Penemue, sin poder evitar esbozar una pequeña sonrisa burlona. Pero, Vali no logrará nada si intenta por un lugar donde casi no existen emociones. Una sonrisa burlona se disparó en el rostro del castaño, algo que sorprendió a Vali. Si intentas hacerme enojar, no vas por buen camino, comentó el castaño, cruzándose de brazos. La relación con mis padres está rota, declaró, indicando que no le importaba en lo más mínimo si les pasaba algo. Esto sin duda fue un revés para los planes del albino. En ese caso, pensó, desviando su mirada hacia donde estaban Rías y sus sirvientes. Vali los señaló, haciendo que el castaño lo siguiera con su mirada. Entonces, empezaré por tus amados camaradas, espetó, haciendo que Issei apretara ligeramente los dientes. Tú no harás nada, bastardo, le gritó con furia, algo que Vali recibió con una mirada bastante profunda.
Está lejos de ser suficiente, pensó, para que luego su mirada se depositara en Tiamat. Sabe que Tiamat podría matarme de un soplido, por lo que no vale la pena intentar ir en esa dirección. Vali cerró sus ojos por un corto segundo, pensado profundamente. Por lo tanto, solo me queda. Vali fijó su mirada en Penemue, frunciendo ligeramente el ceño. Supongo que no pierdo nada intentándolo. Antes de que el castaño se abalanzara hacia él por sus palabras, Vali alzó su mano en señal para que se detenga. Pensándolo bien, debería dejarte moribundo y obligarte a ver cómo torturo a Penemue, hasta matarla de la peor manera posible. En esos momentos, los cabellos de Issei ensombrecieron su mirada. Eso tampoco va a servir, pensó Penemue en voz alta, esperando la reacción del castaño. En esos momentos, el cuerpo de Issei comenzó a temblar de ira, al mismo tiempo que su guantelete brillaba intensamente. Una gran cantidad de recuerdos de él y Penemue pasaron por su cabeza. De aquella vez que ambos presenciaron los fuegos artificiales, de aquella vez, cuando fue con ella un solo día a la playa, de todas esas veces que durmió junto a ella, y la forma en que abría su corazón cada vez que se encontraban solos, todos esos preciosos momentos. Su hermosa sonrisa. Portador de Albion, la voz de Drain resonó, haciendo que todos miraran con bastante curiosidad, en especial el albino. Si hay una próxima vez, será mejor que escojas tus palabras con más cuidado, concluyó, para que después una enorme oleada de poder carmesí se elevara hasta el cielo, generando enormes corrientes de aires brutales. ¿Es en serio?, se preguntó Penemue en voz alta, mientras se cubría el rostro a causa de todo lo que estaba sucediendo. Un tenue rubor rondaba por sus mejillas, debido a la reacción de su futuro amante. Issei apretó fuertemente sus dientes al mismo tiempo que alzaba su mirada, cruzando sus brazos en X. Finalmente, extendió bruscamente sus brazos a un lado, haciendo que toda la energía carmesí tan potente que emanaba de él, se concentrara únicamente en la armadura, generando una enorme explosión de poder final, donde se escuchó la siguiente palabra: explosión. La cortina de polvo desapareció lentamente, deslumbrando a un Issei completamente serio, mientras el brillo carmesí se apagaba y aparecía en su figura, demostrando que estaba conteniendo mucho poder. Su armadura carmesí, ahora incluso más carmesí, lucía más imponente con ese brillo, y esa delgada aura rojiza tan pura que lo rodeaba por completo. Una pequeña sonrisa de lado apareció en Vali al ver el resultado. Eso es lo que estaba esperando, susurró el albino, para luego apretar fuertemente sus puños. ¡Ah! Un fuerte grito salió de los pulmones de Vali, haciendo que un enorme brillo de color blanco cegara a todos por unos pocos segundos. Las nubes del infierno se vieron atravesadas por esta potente aura, que fue controlada mucho más rápida que la anterior, volviendo al cuerpo del albino a una velocidad notoriamente más rápida. Él extendió sus brazos a los costados como hizo Issei y al final, haciendo que una pequeña última explosión de poder se generara a su alrededor. Después de unos pocos segundos, Vali apareció entre el polvo con su armadura brillando con la misma intensidad, y con esa delgada aura pura de color blanco que lo rodeaba. Aunque a diferencia de Issei, Vali parecía estar sonriendo bastante satisfecho ante lo que estaba a punto de suceder. Ambos se empezaron a acercar a pasos lentos, haciendo que todos se quedaran en completo silencio, observando con gran atención. Esa energía, comentó Sir Sechs, completamente impresionado. Sí, es el poder de los dragones celestiales en su máxima pureza. El límite del balance Breaker, comentó Azazel, completamente maravillado ante la vista. Finalmente, ambos se pararon frente a frente, en donde los dos compartieron una mirada bastante profunda. Las dos auras chocaban violentamente entre sí. Vali simplemente estaba disfrutando de lo que se estaba aconteciendo, pero Issei no pareció corresponderle el sentimiento. Si le tocas aunque sea un solo cabello a Penemue, la voz de Issei sonaba tan grave, áspera y severa como nunca antes se lo había escuchado. Te juro que te haré conocer destinos peores que la muerte. Tras escuchar sus palabras, Penemue pudo sentir como cada fibra de su cuerpo saltó con un sinfín de emociones preciosas. Su rostro completamente conmocionado y el enorme rubor que cubría gran parte de su rostro era todo lo que Tiamat necesitaba ver para saber que la mujer se había enamorado aún más de Issei, si eso era posible. ¿Realmente soy tan importante para él?, se preguntó la cadre, sintiendo como su corazón latía fuertemente y su pecho ardía de pasión.
Una pasión que solo Issei podría controlar. La sonrisa de Balin no vaciló tras sus palabras. De hecho, solo aumentó. Demuéstralo con acciones, no con palabras. Final de la última parte.